Soberano Creador del cielo y de la tierra, a usted damos alabanza, gratitud, que en todo el universo, que todo ser creado alabe a Jehová. En esta hora, Señor, hemos venido en la justicia de Cristo a presentarnos delante de usted para pedir el perdón de nuestros pecados, para que en los méritos de Jesús todas nuestras faltas sean perdonadas. Hoy hemos venido, Señor, a agradecer por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su intercesión, por el ministerio de sus santos ángeles y la obra poderosa del Espíritu Santo. Gracias por su compasivo amor, por su misericordia que la renueva cada mañana. Padre mío, en este santo día, Señor, ayúdanos a mantener en nuestra mente frescas las escenas del Calvario, a mantener en nuestros labios todo el día la alabanza, la gratitud, a poder darte, Señor, la honra y la gloria a ti. Que en este santo día nos podamos deleitar en contemplar a nuestro Creador, en agradecerle, en regocijarnos al recordar que Él fue quien nos dio la vida, Él es quien nos sostiene, quien nos sustenta también. Donde quiera que haya una persona o dos adorando, Señor, te pido que las bendigas, que la presencia de tus santos ángeles aprueben nuestra reunión, que al estudiar tu palabra nos regocijemos al revivir, Señor, las verdades profundas que tú quieres enseñarnos a través del santuario. Padre mío, oro por todas aquellas personas sinceras que te buscan para obedecerte, aquellas personas que hacen lo posible por estudiar la verdad, para ponerla en práctica. Oro por aquellos, Señor, que han perseverado en la fe, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Se mantienen, Señor, con su fe firme en la segura palabra profética. Gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, ni has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que has hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones y te has compadecido, Señor. Te acuerdas de nuestra situación, de que somos polvo, Padre mío, pero gracias, porque a través de la sangre de Jesús podemos tener acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí están tus hijos, Señor, de rodillas. Hemos venido a adorar en tu santo día de reposo. Queremos regocijarnos, espaciarnos en el estudio de tu palabra para alentarnos. Al recordar estas verdades, Señor, del juicio investigador, queremos que tú fortalezcas la fe que nos has dado, que tú nos hagas sentir la seguridad que hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Que cada hermano hoy, después de escuchar este tema y de estudiarlo, pueda sentir, Señor, la seguridad de que está pisando en terreno firme, está creyendo, Señor, en tu palabra profética más segura y que estamos encaminados, Señor, en el camino hacia la verdad que nos va a fortalecer en tiempos de prueba. Gracias, Señor, porque no tenemos a nadie más en el cielo sino a ti. Por eso te ruego, Padre mío, que aceptes la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, sus méritos y su justicia, su sangre, que aceptes la intercesión del Espíritu Santo, que quien con gemidos indecibles suplica también por nosotros. Que bendigas a los niños que han venido a adorar. Bendiga, Señor, a las personas que han esperado que se oculte el sol para poder venirse a presentar delante de ti, Señor, y a recordar que tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro abogado, defensor.
Padre mío, permítenos deleitarnos en el estudio de tu palabra y en todas partes, en cualquier rincón de este mundo donde los hermanos se encuentren adorando, ruego para ellos una bendición especial, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Amados hermanos, Dios me los bendiga. Un feliz santo sábado. Donde quiera que se encuentren, por favor, sepan que la presencia de los santos ángeles están en cada lugar. No importa si se encuentra solo, eh, que usted pueda sentir el respaldo de el Señor Jesucristo en su justicia y que hoy nos podamos deleitar en el estudio de su palabra también. Amados hermanos, hemos dado inicio a una serie que la hemos titulado Los siete pilares de la fe adventista en el conflicto de los siglos. Estuvimos haciendo una introducción, ¿verdad?, sobre el tema de los siete pilares. También estuvimos presentando en nuestro tema pasado esa maravillosa verdad que en el conflicto de los siglos se presenta como la doctrina del santuario. La doctrina del santuario celestial en el conflicto de los siglos. Eso nos llenó de fortaleza, nos llenó de alegría, nos llenó de entusiasmo y nos hizo saber que para la gloria de Dios, estudiar las doctrinas con la ayuda de la Biblia y del Espíritu de profecía nos trae grande bendición. Por eso hoy, hermanos, hemos traído para fortalecer la fe de los hermanos y podernos regocijar en este mensaje el tema del juicio investigador en el conflicto de los siglos. Es un tema maravilloso, hermanos, porque vamos a recordar que, como dice el salmista, ¿no? Allá en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vamos a revivir esa maravillosa experiencia que vivieron nuestros pioneros adventistas cuando descubrieron que el Señor Jesucristo estaba en el lugar santísimo, ofreciendo su sangre y sus méritos y su justicia en favor de ellos y de todos aquellos que íbamos a llegar a creer por la palabra de ellos. Así que, sin más preámbulos, hermanos, quiero decirles que nuestra intención, sinceramente, es presentar el tema del juicio investigador en el conflicto de los siglos al estudiar la ciencia del santuario, que es de vital importancia para nosotros en esta época. Recordamos la cita del evangelismo que dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe. Comprender correctamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, primeramente en el lugar santo, luego en 1844 en el lugar santísimo. Ese es el fundamento mismo de nuestra fe. Saben, esa doctrina del juicio investigador ha sido pisoteada, es rechazada, es objeto de burla inclusive. Y la denominación adventista también ha negado. Muchos pastores como Vladimir Polanco y muchos pastores adventistas abiertamente en estos últimos tiempos han negado que en el cielo exista un santuario y que se esté desarrollando una obra de juicio investigador. Están diciendo que eso es mentira. Por eso nosotros, para la gloria de Dios, queremos ahondar, recordar, ¿cierto? En esa doctrina.
Hermanos, miren la importancia de esta cita que la hemos leído muchas veces, ¿no? Y que se encuentra en el conflicto de los siglos, precisamente en el capítulo 25 que se titula El juicio investigador. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y de qué más, hermanos, y del juicio investigador. La profeta de Dios, el Espíritu Santo a través de la profeta de Dios dice que nosotros como pueblo de Dios deberíamos comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Hemos hablado del santuario en muchas ocasiones, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la doctrina del juicio investigador. Y qué bueno, hermanos, que no tenemos que anexarle palabras humanas, sino sencillamente leer el escrito está y adentrarnos en en ese oasis, en ese mar de verdades que nos emocionan, que nos estimulan a seguir adelante y nos dan seguridad. Todos, niños, viejos, ancianos, mujeres, hombres, ricos, pobres, todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo. A eso, al ministerio y la obra de nuestro gran sumo sacerdote desde 1844 en adelante se le llama la obra del juicio investigador, presentado en la Biblia y en el espíritu de profecía. De otro modo, si no comprendemos el tema del santuario y del juicio investigador, si no comprendemos el ministerio y la obra de nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial, nos va a ser imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos. Hermanos, está llegando un tiempo donde nuestra fe es probada duramente, ¿sí? Hermanos que nos abandonan, seres queridos que ya no están, personas que deciden aventurarse en su terreno. Nuestra fe es probada duramente. Muchos están pasando por dificultades, su fe está siendo probada, pero hermanos, las verdades del juicio investigador, del santuario, fortalecen nuestra fe. Esa fe que necesitamos ahora, en este tiempo de prueba, hermanos, cuando se avecina una crisis que nos va a llevar, hermanos, delante de los reyes y de los gobernantes. Dicho sea de paso, hermanos, para el próximo Santo Sábado a la puesta del sol, vamos a programar una vigilia, ¿sí? Una vigilia y el tema será ante reyes y gobernantes. Voy a entregarles los temas que van a predicar algunos de ustedes que voluntariamente escojan el tema. Yo voy a hacer un listado de los personajes bíblicos que tuvieron que acudir ante reyes y gobernantes, y cada uno de ustedes podrá deleitarse en preparar un tema del tiempo necesario y poder presentar cuando Daniel se presentó ante Nabucodonosor, cuando Daniel se compadeció ante el rey Belsasar, cuando Elías tuvo que comparecer ante el rey Acab, cuando Esteban compareció ante el Sanedrín, sí, cuando Jesús mismo compareció ante Pilato y Herodes, cuando Pablo tuvo que presentarse ante el gobernador. Sí, vamos a elegir unos 7 temas para que los hermanos tomen voluntariamente y lo desarrollen el tema y lo presenten, y se va a llamar la vigilia ante reyes y gobernantes, porque está llegando el tiempo, hermanos, está llegando el tiempo donde vamos a comparecer. Ahora, quizás en el día de mañana, posiblemente les esté presentando el informe de los progresos de la ley dominical con estos acontecimientos que han sucedido en este mes de junio.
en estos primeros 15 días. Y nos vamos a quedar sorprendidos, hermanos, de ver tantas señales y profecías cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Sí? Si nosotros no estudiamos el asunto del santuario, del juicio investigador y no lo comprendemos correctamente, no solamente nos va a ser imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, sino que también nos va a impedir desempeñar el puesto al que Dios nos ha llamado. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo en este tiempo porque el Señor lo ha permitido. El Señor nos ha instruido. El Señor nos ha educado para vivir en este tiempo. El Señor no tiene otras iglesias. ¿Dónde va a sacar a sus atalayas? El Señor tiene su pueblo fiel, su remanente. Y somos nosotros, los del remanente fiel, en toda nación, en todo pueblo. Somos los que hemos sido educados para ser aquellos fieles atalayas que hemos de dar testimonio de la fe pura, de la doctrina sana. Otros van a venir y también testificarán. Pero hermanos, el Señor nos tiene viviendo en este tiempo a nosotros para ocupar un lugar importante, ¿sí? Un lugar muy importante en estos últimos tiempos. La otra cita dice, como pueblo, como iglesia verdadera, no como denominación, sino como pueblo de toda nación, ¿sí? Como ese remanente fiel. Debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan en los libros de Daniel y Apocalipsis. Este asunto del santuario, del juicio investigador, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Hermanos, al estudiar este tema del santuario y del juicio investigador, sabemos claramente de dónde venimos, sabemos claramente en qué y en quién hemos creído y tenemos la seguridad de que el adventismo histórico, genuino, el verdadero adventismo, no es una denominación ni una iglesia de garaje, sino el linaje real, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios para llevar la luz a las demás naciones. Así que esto nos debe motivar, hermanos, a estudiar una y otra vez este tema del santuario y del juicio investigador. Somos honrados por Dios cuando nos explayamos a estudiar la ciencia del santuario. Qué tema tan agradable, qué tema tan lleno de verdades, cómo nos motiva, ¿verdad?, a seguir adelante. Bueno, por eso, hermanos, quiero ir sin más preámbulos a que vayamos a estudiar. Sencillamente hemos de leer, pero nos vamos a deleitar en esta obra, ¿sí? Que tiene que ver con el juicio investigador, cómo el Señor Jesucristo, el papel que está desempeñando en el lugar santísimo del santuario celestial. Bueno, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844, de ese desengaño, de ese chasco, cuando se descubrió la existencia del santuario en el cielo, fue la clave que aclaró ese misterio de ese chasco. Reveló el asunto del santuario, todo un sistema de verdades, una cantidad de verdades que estaban selladas, pero que ahora el Señor les ha quitado el sello y al descubrir la doctrina del santuario viene un mar de verdades que nos van a fundamentar la fe
verdadera del verdadero adventismo. Todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Hermanos, el surgimiento del gran movimiento adventista como pueblo escogido por Dios es profético. El adventismo no es una iglesia de garaje ni una denominación unida a Roma, al Estado, en ecumenismo, en apostasía, con doctrinas católicas y evangélicas. No, es un movimiento creciente de personas que hemos sido enseñadas por la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Sí, y tenemos la seguridad de que la dirección de este movimiento adventista la ha dado Dios y Dios es el que ha estado enfrente de su pueblo, conduciéndolo. Por eso le ha entregado estas verdades a partir de 1844. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Cuando surge el movimiento adventista, como cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10, en la visión de Juan, cuando ve al ángel con el librito abierto, quitado el sello, y escucha a Juan la orden de comer el libro, que iba a ser amargo en la boca, perdón, dulce en la boca, pero que iba a amargar el vientre. Juan escucha la voz que dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Esa era la obra que el pueblo de Dios ahora, después del chasco, al descubrir el tema del santuario, iba a recibir en una comisión del Señor. Así como el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y doctrinar a todas las gentes, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Ahora nuevamente, en 1844, se recibe la orden de parte de Dios en Apocalipsis 10. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, tribus, naciones y lenguas. Ahora sí, con las verdades que vas a recibir como pueblo, esos 7 pilares, esas doctrinas del santuario y del juicio investigador, es necesario que ahora las des a conocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso somos un pueblo especial, un pueblo privilegiado. Miren esta frase que dice, como los discípulos de Jesús en antaño, ¿cierto? Después de la noche terrible de su angustia y desengaño, cuando apresaron a Jesús y se lo llevaron para crucificarlo, azotarlo, matarlo, los discípulos quedaron desengañados, chasqueados. Ellos no esperaban eso, a pesar de que el Señor les había explicado que iba a ir a Jerusalén, iba a ser muerto, pero que iba a resucitar. Ellos no habían entendido eso. Estaban desengañados, estaban angustiados. Así como ellos, dice, los milleritas adventistas se gozaron viendo al Señor. ¿Y dónde lo vieron? Se gozaron viendo al Señor, dice. Bueno, así también, así dice, así como los discípulos de Jesús, después de esa noche que lo apresan y al otro día lo matan, pero que el primer día resucita y los discípulos ahí se gozan viendo al Señor, porque Él les aparece primeramente allí a María, ¿cierto? Y Jesús le dice a María, vaya donde los discípulos y dígales que voy a aparecerles. Y ellos estaban allá reunidos en el aposento alto, estaban reunidos por miedo a los judíos, ahí quizás con las puertas atrancadas, las ventanas selladas, pensando que ellos iban a correr la misma suerte de Jesús. Y el Señor les aparece y lo ven allí al Señor.
Ustedes se imaginan el gozo que sintieron los discípulos cuando ven a su maestro nuevamente allí con ellos, que había resucitado. Hermanos, de la misma manera, ahora los milleritas que habían perdido de vista a Jesús, que no sabían dónde se había ido, ahora lo ven entrando al lugar santísimo. Lo ven allí a su Salvador, a ese Salvador que esperaban que viniera a esta tierra. Ahora descubren que en el cielo hay un santuario y lo ven entrando al lugar santísimo y se regocijan, se llenan de gozo, de alegría. Por eso dice, como los discípulos de Jesús después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, esos discípulos en la época de Jesús, se gozaron viéndolo resucitado. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. ¿Y por qué se regocijaron? Porque no porque haya venido a esta tierra, se regocijaron porque lo vieron entrando al lugar santísimo del santuario celestial. Se llenaron de gozo y de alegría. Ahí está nuestro Jesús, ahí está nuestro Maestro. Ellos estaban muy tristes y narra aquí el conflicto de los siglos, dice, habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos, a esa tierra como sus esperanzas fuesen chasqueadas, noten, perdieron de vista a Jesús, lo perdieron de vista los primeros discípulos y los adventistas milleritas también lo perdieron de vista. Lo esperaban que viniera y no vino. Los discípulos del tiempo de Jesús vieron que se llevaron a Jesús y que lo mataron y que lo sepultaron allí. Y para ellos ahí terminaba todo. Lo perdieron de vista. Y dice la profeta, y como María, al lado del sepulcro, aquella María que fue el primer día de la semana a ver el sepulcro de Jesús y no lo encontró abierto y no encontró el cuerpo de Jesús. Entonces preguntó, exclamaron, María exclamó, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Asimismo, los adventistas milleritas, al ver que Jesús no vino el 22 de octubre, pudieron exclamar, ¿dónde está nuestro Maestro? Lo esperábamos que venga. Se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hermanos, esto también aplica para muchas personas que están creyendo en un falso Cristo. En la denominación adventista les cambiaron al verdadero Cristo. Los católicos adoran a un falso Cristo que forma parte de una Trinidad pagana. Los solo Jesús adoran a un falso Cristo. Los adventistas del séptimo día de la denominación adoran a un falso Cristo, a un Cristo que no está en la Biblia, a un Cristo que vino con naturaleza inmaculada, un Cristo que terminó la expiación en la cruz, un Cristo que no te puede ayudar a dejar de pecar porque naciste pecador. Es un falso Cristo. Y ellos, como muchos otros, podrían decir, como los discípulos, como los adventistas milleritas, como María, podrían con toda claridad decir, se han llevado a mi Señor, al verdadero Cristo se lo han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. Hermano, regocíjate en esta hora, porque tú sí conoces a tu Señor, porque tú sí conoces al verdadero Cristo, porque tu Cristo y mi Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cristo de la Biblia, se ha entrado al lugar santísimo del santuario celestial. Allí está ofreciendo su sangre, su justicia, sus méritos. Y nosotros, débiles hombres, barro, somos aceptados ante el trono de la gracia solamente por el incienso, el perfume y la justicia y los ruegos de nuestro Señor Jesucristo. No nosotros si sabemos dónde se han llevado, dónde está nuestro Señor Jesucristo, dónde está intercediendo en nuestro favor.
en el lugar santísimo del santuario celestial para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, dice la profeta, entonces, en el lugar santísimo contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote que debía aparecer pronto como su rey y libertador. Allí está Jesús. Yo quisiera que te pongas por un momento en la época y en el lugar de los adventistas milleritas y de los pioneros, los primeros pioneros que se chasquearon, que perdieron de vista a Jesús, pero fueron guiados al libro de los Hebreos, Apocalipsis, escucharon el testimonio de Pablo, de Juan, de Moisés, de que en el cielo hay un santuario con dos departamentos, y entonces ahora el Señor les muestra en esa madrugada del 23 de octubre, a través de Irán Edson, les muestra que el Señor Jesús, en lugar de venir a la tierra, entra al segundo departamento del santuario celestial, al lugar santísimo, y pudieron exclamar, allí está nuestro Jesús, allí está nuestro amado Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y por eso la profeta dice, entonces, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, que debía aparecer pronto como su rey y libertador. ¿Por qué crees tú, mi hermano, que el libro El conflicto de los siglos es tan odiado por la denominación adventista? Que ha sido mutilado muchas veces por Neil Wilson, por Ted Wilson, por todos estos pastores que dicen que el libro El conflicto de los siglos ha sido dirigido al basurero histórico, porque en el libro se revela, como en esta ocasión, la existencia de un segundo departamento en el santuario celestial llamado lugar santísimo, donde se encuentra nuestro sumo sacerdote. Allí lo contemplaron los adventistas, milleritas y nuestros primeros pioneros al Señor Jesucristo, a ese Jesús que una vez termine su obra en el lugar santísimo, debe aparecer pronto como nuestro Rey y Libertador. Leo ahí en resaltado rosadito, dice, la luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. La doctrina del santuario es exclusiva de los adventistas historicistas, históricos. A través de la doctrina del santuario se iluminaba todo, lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Todo estaba dirigido por Dios, aún el chasco. Ahí estaba escrito, debía suceder. Dios había programado el chasco, el dulce en la boca que amargaba el vientre. Ahí estaba en la Biblia y debía cumplirse. Aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo habían cumplido los designios de Dios y su labor no había sido vana en el Señor. Reengendrados en esperanza viva, se regocijaron con gozo inefable y glorificado. Ahora se dieron cuenta que su trabajo en el Señor no había sido en vano. Quizás no habían entendido lo que predicaban, no lo habían entendido completamente. Ahora lo comprendieron y se regocijaron en esperanza viva. Tanto la profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel. Noten que aquí se va a mencionar el mensaje del primer ángel, que en nuestro próximo capítulo a estudiar vamos a retomar los 7 pilares y allí vamos a estudiar varios pilares. El mensaje de los 3 ángeles, vamos a estudiar allí eh, la ley de Dios y el santo sábado. Otros 3 pilares vamos a estudiar en el próximo capítulo, ¿verdad? Entonces dice,
como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Recuerda, hermano, este mensaje del primer ángel se proclama, ¿cierto? Se proclama precisamente en esos días. Ha llegado la hora de su juicio. La hora de su juicio no es el juicio final de los católicos ni de los evangélicos, no. Ha llegado la hora que inicie el juicio investigador al pasar el Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo, a iniciar ese juicio investigador. El primer ángel menciona, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Entonces dice, tanto Daniel 8:14 como Apocalipsis 14:6 del mensaje del primer ángel señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, no su segunda venida, sino al inicio del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Aquí lo menciona, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El mensaje del primer ángel que dice, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora del juicio, no se refiere al juicio final, no, se refiere, como lo dice aquí la profeta, al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio, al inicio del juicio investigador en el cielo, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, o sea, el error para el chasco no estaba en el cómputo. El tema anterior y quizás el anterior también estudiamos la exactitud de los cálculos matemáticos de los periodos proféticos, ¿verdad? Sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño, un chasco. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. Esos eventos, esos acontecimientos de las 70 semanas y de la purificación del santuario al final de los 2300 años se había cumplido, ¿sí? En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje. ¿Cuál era el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje? El inicio del juicio investigador. La hora del juicio ha llegado y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Antes de la segunda venida se debe realizar o se debía realizar el juicio previo al advenimiento para la gloria de Dios. En estos libros modernos del conflicto de los siglos aparece esta figura, quizás representando al sumo sacerdote terrenal cuando entraba al lugar santísimo, ¿cierto? Pero esta figura de estos ángeles con las alas una extendida hacia arriba, otra hacia abajo, pues no es la correcta. Esta es una representación evangélica del santuario. Las alas deben estar desplegadas hacia el frente y los ángeles deben estar mirando hacia abajo, ¿verdad? Y por eso hace un rato quizás yo traté de mostrarles aquí algo aproximado a lo que debería ser ahí los querubines sobre el propiciatorio con las alas desplegadas hacia el frente y ellos mirando hacia abajo, ¿cierto? Como lo explicamos en la clase pasada, el interés que Dios tiene sobre su ley, ¿no? Aquí está el incensario de oro que era colocado ahí al pie del arca en el lugar santísimo. Este incensario es diferente al altar del incienso que iba en el lugar santo. Entonces acá, hermanos, dice claramente, Cristo había venido. Noten eso de importante, hermanos.
¿sí? Cristo había venido, ¿sí? No a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Hermano, subraya esta frase para que se la muestres a un adventista que niega que en el cielo haya un santuario con lugar santo y lugar santísimo. Aquí en el conflicto de los siglos se dice claramente que Cristo había venido al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. No es que todo el cielo sea un santuario, no, sea un lugar santísimo, no. En el cielo hay un santuario con lugar santo y lugar santísimo. Y aquí se da testimonio, aún en estas versiones modernas del conflicto de los siglos, ¿sí? Que Cristo había venido al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Es muy importante, no lo pases por alto esto. El profeta Daniel, vamos a aclarar que muchos textos que en la denominación adventista son usados para enseñar la segunda venida de Cristo son incorrectos. Estos textos que vamos a estudiar de aquí en adelante se refieren a la venida de Jesús al lugar santísimo, al paso del Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo, no a la segunda venida, como es el caso de Daniel capítulo 7 versículo 13. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Dice Daniel 7:13. Estaba mirando en visiones de la noche y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre y vino no a la tierra, sino al anciano de días y le trajeron delante de él. Aquí, esta venida de Jesús no es la segunda venida, sino la venida de Jesús al lugar santísimo. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Malaquías también va a hablar en el libro de Malaquías, va a hablar de la entrada del Señor Jesús al lugar santísimo. Dice Malaquías 3:1, repentinamente vendrá a su templo. Este tema bien podría llamarse la venida de Jesús a su templo en el cielo. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, dice acá la profeta, citando 2 Tesalonicenses 1:8. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. ¿Quién esperaba o quién iba a pensar que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en su templo? Nadie. Fue la providencia de Dios que le quitó el sello a esas profecías, permitió el chasco y ahora sí les entregó esas verdades del santuario y del juicio investigador. Por eso fue para su pueblo una venida inesperada. No lo esperaban a Jesús que pase al lugar santísimo, sino lo esperaban que venga a esta tierra. Fue inesperada para su pueblo, fue repentina. El pueblo de Dios no lo esperaba allí. Esperaban que vendría a la tierra y que viniera en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Cristo no vino en 1844 porque el pueblo no estaba preparado para ir a su encuentro. No guardaba el sábado, no entendían el tema del santuario, ni el mensaje de los tres ángeles. No obedecían todos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No sabían que había un templo en el cielo, ni conocían la ley de Dios correctamente, ni el santo sábado, y no conocían
la no inmortalidad de los malvados. ¿Sí? No estaba preparado. Por eso no vino el Señor. Todavía le quedaba una hora de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se les revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Eso es muy importante, hermanos. Y el pueblo de Dios verdadero debía seguir a su maestro al lugar santísimo y debía seguirlo por fe, ¿verdad? Y entonces, mientras lo siga por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio del juicio investigador, a este pueblo se le iban a revelar nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. ¿En qué debían ser instruidos la iglesia a partir de 1844? Tenía que entregársele las verdades que hicieron de este pueblo adventista histórico un pueblo diferente, el verdadero remanente, los siete pilares. Además, la reforma pro salud también se lo debía instruir, se le debía entregar este mensaje también el mensaje de los tres ángeles, el mensaje a salir de Babilonia. Se le debía instruir para que presentemos este mensaje, ¿sí? El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podría estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata para que presenten a Jehová ofrenda en justicia, dice Malaquías 3, 2 y 3. Va a explicar, los que vivan en la tierra, cuidado con eso, hermanos, ¿sí? Cuidado con eso, mire. Los que vivan en la tierra, que hay un mensaje bien claro para aquellos adventistas que han sido engañados por sus pastores que les dicen que como nacieron pecadores, no pueden dejar de pecar hasta el mismo día en que Cristo venga. Y solamente en ese día van a ser transformados de pecadores a no pecadores para ser llevados al cielo. Miren la condición en la que debe estar el pueblo de Dios antes de que Cristo venga, al cierre de la gracia. Dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. ¿Cómo se le llama a esa finalización o al cese de la intercesión de Cristo en el santuario celestial? Se le llama el cierre de la gracia, el fin del juicio investigador, el fin del sellamiento. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador, porque ya Cristo no va a estar intercediendo, ya va a dejar de interceder y nosotros hemos de estar por la fe, ¿no? En pie delante de de un Dios Santo, sin la justicia de Cristo, sin los méritos de Jesús. ¿Y cómo es que hemos de permanecer allí? Sus vestiduras deberán estar sin mancha, o sea, sin pecado. Su carácter o sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, purificados de todo pecado nuestro carácter. Hermanos, ¿cómo es posible entonces que estos pastores adventistas sigan enseñando la doctrina de demonios que no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga? Si Dios dice aquí en Malaquías 3 2 y 3 y dice la profeta de Dios, que nosotros en nuestro carácter debe estar ya sin mancha,
cuando termine el tiempo de gracia, porque de ahí en adelante hemos de vivir sin intercesor, sin la justicia de Cristo, obviamente bajo su protección y bajo su cuidado, sellados para vida eterna, pero si hemos estado sin mancha en nuestro carácter. Aquellos que han creído y han aceptado la doctrina de demonios, que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga, tienen que saber que la gracia se va a cerrar antes. Y si el cierre de la gracia los encuentra en pecado en su carácter, se van a perder para toda la vida. Van a ser marcados con el sello de la muerte para la destrucción del día de los hombres impíos. ¿Sí? Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal, antes que se cierre la gracia o hasta el momento en que se cierre la gracia. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario en la obra del gran día de la expiación, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esto es de mucha importancia, hermanos, para nosotros. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis, cuando en nuestro próximo tema estudiemos estos otros pilares en el conflicto de los siglos, el mensaje de nuestros ángeles, la ley de Dios y el sábado. Cuando esta obra haya quedado consumada, el juicio investigador, el cierre de la gracia, el fin del sellamiento, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice Efesios 5:27. Pero ¿qué tal la grosería de estos pastores adventistas, de estos eruditos, que le han enseñado al pueblo adventista, a la denominación, a los feligreses adventistas, a que deben esperar al Señor Jesús con sus pecados, cargados de pecados, manchados, sucios, harapientos, asquerosos, cuando la palabra de Dios dice que la iglesia por la cual el Señor va a venir debe ser ya cuando venga, porque ya se ha cerrado la gracia. Debe ser una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. El Señor no va a venir por una iglesia corrupta, por una iglesia nauseabunda, por una iglesia harapienta, por una iglesia que huele a mil demonios. El Señor no va a venir por una iglesia que va a tener llena de pecados, abominaciones. Esa iglesia caída se va a perder con todo pastores. El Señor va a venir por una iglesia pura, sin mancha. Hemos de tener el tiempo para desarrollar un carácter que nos permita estar delante de Dios en pie, sin intercesor, porque Él ya ha ofrecido su justicia y por sus méritos y por su justicia imputada e impartida nos ha hecho vencedores y nosotros hemos vencido por la sangre de Jesús. Entonces el Señor vendrá por esa iglesia. El Señor no va a venir por una iglesia en apostasía, con doctrinas de demonios, como una hermana de Babilonia, como una hija de Babilonia y como una Babilonia misma, siendo una cueva de todo espíritu, una guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible, llena de abominaciones. Por favor, qué falta de respeto para con Dios será esperarlo con nuestras, con nuestras vestiduras manchadas de pecado.
Cuando nosotros recibimos una visita aquí en la tierra, en la casa, o vamos a visitar a alguien, pues tratamos de estar limpios, aseados. Nos ponemos el traje más, quizás más limpio, ¿cierto? Bien presentados. Esperamos una visita. ¿Cómo será entonces esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hemos de ponernos las vestiduras de Cristo, de su justicia, purificadas con su sangre, con su justicia y sus méritos. No vamos a estar con estos trapos inmundos de nuestra propia justicia, revestidos de pecados. Sería una falta de respeto aceptar que cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia corrupta, llena de pecados, en una guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible, creyendo y practicando y apoyando doctrinas de demonios y abominaciones. Eso no es así, hermanos. Entonces dice Cantares 6:10, hablando de la iglesia, no de la denominación adventista, sino de la iglesia fiel, de todas las almas fieles que amamos a Dios y obedecemos en toda nación. Entonces ella, la iglesia pura, aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Entonces, también dice, además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio en estas palabras. Esta ya es otra venida. Malaquías ha predicho antes la venida de Jesús a su templo a iniciar el juicio investigador en el cielo. Ahora Malaquías también presenta la venida de Jesús a esta tierra, después de que salga del lugar santísimo, del santuario celestial, y se cierre el tiempo de gracia. ¿Sí? ¿Cómo la describe? La describe así en Malaquías 3, versículo 5. Y yo me acercaré a vosotros para juicio y seré veloz testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que defraudan al jornalero de su salario y oprimen a la viuda y al huérfano, y apartan al extranjero de su derecho, y no me temen a mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora sí va a citar a Judas. Judas se refiere a la misma escena cuando dice en Judas 14:15. Judas nomás tiene un solo capítulo, capítulo 1, versículos 14 y 15. Judas dice, he aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han obrado impíamente. Esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Hermanos, entonces estamos aprendiendo doctrina, ¿verdad? La venida del Señor a su templo, al santuario celestial, la venida del Señor a iniciar el juicio investigador es una venida, pero la segunda venida a esta tierra es otra venida y se deben realizar por separado. Yo creo que no hay necesidad de explicar más porque aquí está bien explicadito, ¿sí? Entonces voy a leer aquí esa parte también tan importante que dice aquí, hermanos. Grábate esto porque, hermano adventista, te han engañado al hacerte creer que la parábola de las 10 vírgenes y la venida del esposo es la segunda venida de Cristo a la tierra. Cuando se refiere a la venida de Jesús a su templo en el cielo, de Daniel 7 también y de Malaquías. Leo. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario. Qué claro está, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, que no se ha mutilado, que no, que todavía se conserva. Dice que Cristo viene como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para purificar el santuario, ¿sí? Y es la venida de la que habla Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Entonces, esa venida de Daniel 8:14, de Jesús al lugar santísimo para purificar el santuario,
La venida del Hijo del Hombre al lugar a donde está el anciano de días, tal como está presentado en Daniel 7:13. La venida de Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías. Estas tres venidas, la de Daniel 8:14, la de Daniel 7:13 y la de Malaquías, que ya estudiamos, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Claro, hermanos, ¿sí? Daniel 8:14, Daniel 7:13, Malaquías y Mateo 25, que hablan de la venida de Jesús, no se refiere a la segunda venida, sino de la entrada de Jesús al iniciar el juicio investigador en su templo en el cielo. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. Va a explicar ahora la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Para referirse al juicio investigador. ¿Cuándo fue que se predicó? En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. He aquí que viene el esposo, salida a recibirle. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas, la una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro en tiempos de 1844. Y la otra parte de esa otra gente, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, de la parábola de Mateo 25, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Hermanos, recuerden que la parábola dice que esas vírgenes que estaban preparadas, que lo esperaban al esposo, entraron con él a las bodas. Y aquí el conflicto de los siglos nos va a explicar algo bien importante, ¿sí? Que nosotros por fe, que seguimos al Cordero al lugar santísimo, que nosotros entramos con él por fe, no en cuerpo, sino por fe a esas bodas. Y ahora que él regrese de las bodas, pues viene por su iglesia. Y es una enseñanza bien importante. Aquí va a aclarar quién es la esposa, ¿sí? ¿Quién es la esposa? La iglesia adventista dice que la iglesia adventista es la esposa, pero aquí nos va a aclarar que la iglesia no es la esposa, que es la nueva Jerusalén la esposa y que la iglesia, nosotros somos los invitados. Si somos los invitados, pues no somos la esposa. Voy a leer. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Esas bodas se realizan en el cielo, no en esta tierra. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda, o sea, primero viene el esposo y luego se hace la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Esa es la boda. Cristo va a ser investido como rey. La ciudad santa, y lo voy a resaltar aquí, hermanos, ¿sí? Aquí. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. ¿Cómo es que se llama aquí en el conflicto de los siglos a la esposa, a la novia, a la esposa del Cordero? Se le llama la nueva Jerusalén, la ciudad santa, no la iglesia. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan, ven acá, te mostraré la novia,
la esposa del Cordero. Y Juan dice, me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios en Apocalipsis 21 9 y 10. Claramente en la Biblia y en el espíritu de profecía, a la esposa o la novia se le llama, es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. Esas vírgenes que van a encontrarse con el esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. O sea que nosotros, el pueblo de Dios, somos los invitados a la cena de las bodas en Apocalipsis 19:9. Y ella aclara muy bien aquí. Si nosotros son, o si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo, de acuerdo a Daniel 7:14 y Apocalipsis 21:2. Después de recibir el reino, noten esto, hermanos, después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de las bodas del Cordero. La proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor, o sea, la segunda venida. En el tiempo señalado, en el tiempo señalado, noten aquí, en el tiempo señalado, al final de los 2300 años, en el tiempo señalado, vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, Daniel 7, a las bodas, es decir, a recibir su reino. ¿Cuándo entonces es que el Señor fue a recibir su reino? ¿En el cielo? ¿Ante el anciano de días? ¿Según el conflicto de los siglos? En 1844, cuando se proclamó este mensaje. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Decía ahí en Mateo 25 y dice Lucas 12 también. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas, o sea, las bodas, se realizan en el cielo, mientras las vírgenes están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras se entra en la presencia de Dios. En este sentido, es, en ese sentido, es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Por eso nosotros asistimos a las bodas por fe. Le esperamos cuando venga, ¿verdad? Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Los que junto, y aquí van a ver, va a explicar quiénes son los que entraron con Jesús a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación, de expiación, y para recibir su reino a la conclusión de esta,
Todos estos están representados como si entraran en las bodas. Aquí estamos, hermanos, nosotros, aquí representados, sí, porque seguimos por la fe al Cordero. Aquí dice, para recibir su reino a la conclusión de esta, a la conclusión de la obra de mediación. Cuando el Señor termine su obra de intercesión, pues va a recibir su reino y entonces vendrá a la tierra. En la parábola del capítulo 22 de Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Hermanos, aquí hay otra evidencia grandota para enseñar que sí hay un juicio investigador antes de que el Señor reciba su reino y venga a la tierra. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes. Recuerden, hermanos, que en esa parábola de Mateo 22 es la fiesta de bodas y el que no tenía el vestido de bodas era echado fuera. Cuando el Señor Jesús deje de interceder, Él va a verificar quién tiene el vestido de bodas, la justicia de Cristo. Sí, sí, se ha cerrado la gracia. Y entonces dice, antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero, en la justicia de Cristo. Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa. Pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, cuando termina el cierre de gracia, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador. Mira qué es el juicio investigador. Esto es el juicio investigador, negado por los pastores adventistas. La tarea de examinar el carácter de las personas y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Qué terrible condición se encuentran los adventistas de la denominación que han sido enseñados y están creyendo que no hay juicio investigador y que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga. Se van a perder, hermanos. Se van a perder 100%. Van directo a la ruina, al abismo. Por eso hay que enseñarles, hay que insistirles en estas verdades y nosotros tenemos que afianzarnos en esto para poderles compartir. Cuando haya terminado este examen, este tiempo de prueba, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, tanto muertos como vivos, entonces, si no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Aquí nos habla, hermanos, del cierre de la gracia al final del juicio investigador. Allí se cierra la gracia como pueblo, ¿verdad? Quizás la persona que va muriendo, pues hasta ahí llega su tiempo de gracia. Será juzgada mientras estuvo viva. Así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Eso, hermanos, se llama el cierre del tiempo de gracia. Y aún en esto están engañados los adventistas, porque ellos dicen y enseñan que la gracia, que la puerta de la gracia se va a terminar primero para los adventistas y después para los demás. Pero eso es un engaño.
La puerta del arca se cerró una sola vez y para todos. El Señor Jesús va a dejar de interceder una sola vez y para todos. No habrá una segunda oportunidad. En el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Sí, en ese día de la expiación, eh, el sumo sacerdote pues entraba al lugar santísimo. Eso quiere decir que ya el servicio en el lugar santo ya no se hacía. El sumo sacerdote iba a limpiar el lugar santísimo, el lugar santo, y luego afuera, en el atrio, el altar del holocausto. Entonces dice, en el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial. Cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó en Levítico 16:17, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo, cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario, o sea, en el lugar santísimo, hasta que salga. Quiere decir que ya el servicio en el lugar santo había terminado. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo, y aquí está explicado, hermanos, ¿sí? Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Aquellos que niegan que en el cielo haya un santuario de dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo, están negando que Cristo en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Están negando. No están siguiendo por fe al Cordero por donde quiera que va. No están entrando con él a las bodas. Se han quedado adorando en el lugar santo. Hermanos, están adorando en el trono de Satanás. No han seguido al Cordero por donde quiera que va. No lo están adorando en el lugar santísimo y esa es una situación bien peligrosa. Están adorando a otro Cristo, a un Cristo que se quedó en el lugar santo. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. De esto se están perdiendo los adventistas del séptimo día, de la denominación, y obviamente los evangélicos y católicos que niegan la doctrina del santuario. Cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, en 1844 terminó. Se inició el ministerio en el segundo departamento. Se inició el juicio investigador. Cuando en el servicio típico, aquí en la tierra, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente. Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra y sigue aún ofreciendo la sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Hermanos, esto es la segunda fase de la expiación. La expiación no terminó en la cruz. La expiación inició cuando el Señor muere en el altar del sacrificio en la cruz, en esta tierra. Continúa cuando en el año 31 asciende al lugar santo. Pasa allí hasta 1844 y continúa su segunda fase de la expiación en el lugar santísimo desde 1844 hasta nuestros días. La expiación no ha terminado en la cruz. Aquellos que dicen que ya Jesús
solamente está aplicando los beneficios de la expiación realizada en la cruz, cumplida por Él. Están pisoteando el juicio investigador, están pisoteando la sangre de Jesús que es ofrecida en el lugar santísimo. Están negando y rechazando y pisoteando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Se lo tengo que decir así claramente. Este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Después que transcurrió la fecha en que se esperaba al Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana. Imagínense, algunos siguieron creyendo que de todas maneras, así no haya venido en 1844, Cristo iba a venir y estaba cerca. Sostenían que había llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. ¡Qué error tan grande, hermanos! Estos pensaron que se había terminado el tiempo de gracia en 1844, ¿sí? Siguieron creyendo que su venida estaba cercana y sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la venida misma del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo en que los hombres buscarán, golpearán y llamarán a la puerta de la misericordia sin que ésta se abra. Y se preguntaban si la fecha en que habían estado esperando la venida de Cristo no señalaba más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Ahora confundieron, ¿cierto?, el tiempo de gracia. El tiempo del juicio investigador lo confundieron con el tiempo del cierre de gracia. Habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto que las burlas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaran su misericordia. Fíjense, hermanos, en el error en que cayeron también. Para ellos se había cerrado el tiempo de gracia y por lo tanto ya no valía seguir predicando. Se cruzaron de brazos y dijeron, bueno, como ya no hay oportunidad de salvación, ya de qué sirve predicar. Todo eso les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado, o como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada. Aquí en esta parte, hermanos, que sigue, obviamente se va a explicar, ¿cierto?, que fue por la doctrina del santuario que ellos corrigieron este error. Pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia, por lo cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría. ¿Y cuál era esa puerta que se les abría? Y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Se cerró la puerta del lugar santo y ahora se abre la puerta del lugar santísimo. Se abre el velo para entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había una puerta abierta para entrar en el santuario celestial, donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. Esas palabras de Apocalipsis las comprendieron. Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo, se cumple aquí esta palabra.
La puerta, la puerta, dice, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La puerta del lugar santo la cerró el Señor Jesús y no podía ser abierta. La puerta del lugar santísimo la abre el Señor Jesús y no podía ser cerrada. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación que se realiza actualmente en el lugar santísimo del santuario celestial. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Pero la denominación adventista y los pastores dicen, ya Cristo terminó la expiación en la cruz y ahora está solamente aplicando los beneficios de la expiación que terminó en la cruz. Doctrina evangélica que la cambiaron en 1957, la adoptaron. Pero aquí dice claramente, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación en lugar santísimo, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Aquellos que rechazan la existencia de un santuario en el cielo, con dos departamentos, aquellos que niegan que en el cielo se esté haciendo un juicio investigador, no los beneficia la intercesión de Cristo en el lugar santísimo, porque han rechazado el ministerio de Cristo. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Por favor, entiéndase, aquellos que rechazan el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, aquellos que niegan que hay un santuario en el cielo, aquellos que niegan el juicio investigador, no pueden ser perdonados. No pueden ser perdonados porque rechazan la luz que pone a la vista este ministerio y no les beneficia. ¿Sí? Por eso dice claramente, los judíos, aquí hermanos, los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Si los rechazaron, ¿cómo pueden ser perdonados? Si los adventistas de la denominación, los evangélicos, los católicos, niegan que hay un santuario con dos departamentos, si niegan el juicio investigador, ¿cómo pueden ser perdonados si los méritos de Jesús no pueden aplicar para ellos? Los han rechazado. Cuando en la ascensión de Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial, al lugar santo, para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Allí siguieron sacrificando. Hasta ahora estos sionistas siguen sacrificando, insultando a Jehová, celebrando esas fiestas solemnes. Sacrificios inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras cuando muere Jesús. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado. Entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo, no encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación cuando estaba en el lugar santo. Ahora menos cuando están en el lugar santísimo. Y aquellos que niegan el juicio investigador y el santuario celestial de dos departamentos están en la misma condición. Noten esto que dice, hermanos, mire, la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes incrédulos entre los profesos cristianos que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote.
Aquellos adventistas que han creído que no existe el santuario literal de dos departamentos en el cielo, que no hay juicio investigador, están en la misma condición de los judíos. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. ¿Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben? Gracias a Dios por este mensaje, hermanos, que nos llega a tiempo. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y dos hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito que declara al respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Adventistas de la denominación, no consientan la iniquidad de sus pastores, de sus líderes, que les dicen que no hay juicio investigador, porque van a terminar como los antediluvianos, como los habitantes de Sodoma o como los judíos. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Oh, hermanos, esto sucede con los que dicen ser antitrinitarios también. Son falsos antitrinitarios. Una persona que rechaza al Espíritu Santo como Dios y como persona, o sea, con personalidad. No estamos diciendo que Cristo sea humano, como que el Espíritu Santo sea humano como nosotros, no. La Biblia y el Espíritu de profecía enseñan que tiene personalidad y que eso es un misterio, pero que es Dios, es persona divina. Aquellos que rechazan al Espíritu Santo están en esa condición. Espíritu de error. ¿Cómo un ser humano puede convencer a una persona que niega al Espíritu Santo, que es el único que convence y guía a toda la verdad? ¿Cómo? Es imposible. Una persona que se ha aventurado en el camino de negar al Espíritu Santo como persona y como Dios durante tantos años, 5, 10, 15, 20 años enseñando eso, tiene el espíritu de error. ¿Cómo puedo convencerla yo humanamente si el único que hace esta obra es el Espíritu Santo? Y si esa persona niega al Espíritu Santo, por más que le amontone temas y textos y le dedique horas, y no podría, es imposible, porque Dios les permite el espíritu de error para que crean a la mentira. Terrible condición, hermanos, de esas personas. Pero Cristo intercede aún por el hombre. Aquí hay esperanza todavía. Y se otorgará luz a los que la buscan. Aunque esto no lo comprendieron al principio los adventistas milleritas, les resultó claro después, a medida que los pasajes bíblicos que definen la verdadera posición de ellos empezaron a hacerse inteligibles. Volvieron a comprender la verdad. Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial, la doctrina del santuario.
Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Hoy en día nos dicen que los que adoramos o creemos en el Espíritu Santo como Dios o como persona, estamos adorando a Satanás, porque Satanás quiso ser miembro allí de la divinidad en el cielo y quiso ocupar el lugar de Cristo. Y nos dicen que estamos adorando a Satanás. Qué terrible infatuación, hermanos. ¿Sí? Otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido en su vida pasada y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y siguiéndole con fe, fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Aquí estamos nosotros para la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Aquí estamos nosotros. Dios nos ha conducido en nuestra vida, en nuestra historia pasada. ¿Sí? Mientras esperamos, velamos y oramos para conocer la voluntad de Dios, estamos comprendiendo que nuestro gran sumo sacerdote ha empezado en 1844 a desempeñar otro ministerio en el lugar santísimo. Le seguimos por fe y entonces somos inducidos a ver la obra final que nos compete como iglesia. En ese entonces, aquellos que comprendieron esa verdad obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles, de los tres ángeles, y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel del Apocalipsis 14. Qué, qué interesante, hermanos. Aquellos que comprendieron esas verdades del mensaje del primer ángel y del segundo ángel, entonces quedaron preparados para dar al mundo la solemne amonestación del mensaje del tercer ángel. Si hemos comprendido, hermanos, la hora del juicio investigador en el conflicto de los siglos, si hemos comprendido a cabalidad lo que está haciendo el Señor Jesucristo ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, hermano, gloria a Dios por eso. Entonces estamos preparados, entonces estamos preparados, ¿para qué, hermanos? Estamos preparados ahora para dar el mensaje del tercer ángel. Dios permita, hermanos, que este manjar que hoy hemos estudiado, el juicio investigador en el conflicto de los siglos, se afirme en nuestra mente, nos dé fortaleza, nos dé consuelo, nos dé la seguridad de que Dios viene conduciendo a su pueblo, no a una denominación, sino a un pueblo fiel, conformado por almas obedientes que amamos a Dios y que estamos en cualquier lugar de este mundo, no dentro de los templos y de las catedrales ni dentro de las denominaciones, sino siguiendo el modelo bíblico de iglesia en casa y congregándonos para enseñar esta solemne verdad del juicio investigador que ha sido pisoteada. Amados hermanos, solo nos queda ir de rodillas para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios, para poderle agradecer porque Él hace posible estos momentos de estudio, estos momentos de oración, que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que toda la gratitud y la alabanza en el cielo, en la tierra, en todo el universo, sean dadas al Creador, a la verdadera deidad, conformada por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hemos seguido por fe al Cordero por donde quiera que va. Lo hemos visto pasar
de la tierra al cielo, al lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo. Ahí está nuestro Salvador. Sabemos dónde está. Ofrece su sangre en nuestro favor, sus méritos, su justicia. Gracias, Señor, por la palabra profética más segura, por tus verdades y por todos aquellos que han hecho posible este ministerio. Gracias, Señor, porque tú nos das el amor necesario por la verdad para leerla, deleitarnos en ella, para poderla explicar de una manera sencilla y comprenderla. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos deleitas cuando estudiamos tu palabra de esta manera, sin hacer alarde de cuánto sabemos, ni usando nuestras propias palabras, sino yéndonos al escrito está. Gracias por alimentarnos a tiempo, Señor, por formar en nosotros esta fe que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe que ha sido dada a los santos. Aceptar la existencia de un santuario celestial con dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Y aceptar, Señor, esa doctrina del juicio investigador que está aquí explicada de esta manera tan clara en el conflicto de los siglos. Gracias por la obra que hace el Señor en la segunda fase de la expiación. Gracias por esos beneficios que se nos otorga a los que creemos y hemos aceptado con la fe que tú nos has dado. A los hermanos que hoy han asistido a este estudio y a las personas que van a escucharlo en esta noche o mañana o en los próximos días, también te pido que los bendigas, que los fortalezcas en la fe, que nos afiances como pueblo fiel. Gracias, Señor, porque ahora sabemos en qué y en quién hemos creído. Gracias por tu palabra, Señor, y por bendecirnos. Pido bendición, Señor, para todos mis hermanos, para las personas que simpatizan con nosotros en ese mensaje. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo, doquiera anunciar.